Ya, estimados, entonces vamos a comenzar con el segundo módulo de la asignatura Sistemas de Energía Eléctrica, o Sistemas de Energía en realidad, porque más adelante vamos a ver gas también. La asignatura se llama Sistemas de Energía. Entonces vamos a proceder con el módulo 2, pero también podemos comenzar eh, conversando acerca de si tienen alguna duda con respecto a lo visto en el módulo 1. Si hay alguna duda, les pido desactiven su micrófono y pueden realizar la consulta. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a proceder. Ya, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Módulo 2. Módulo 2. Ya, módulo 2. Ahí está. Entonces les voy a pedir que si logran ver mi pantalla donde dice aprendizaje esperado, acá me pueden poner un dedito hacia arriba para saber que están viendo. Perfecto, Jorge Rojas. Ya. Perfecto, Daniela Escobar. Muchas gracias. Entonces, los aprendizajes esperados para este módulo 2 son la ubicación de diferentes componentes de una instalación y los niveles de tensión. Recordemos que niveles de tensión es lo mismo que niveles de voltaje, ¿ya? La palabra tensión también puede ser reemplazada por voltaje, aunque el tecnicismo apropiado es tensión, ¿ya? Y más técnico aún sería diferencia de potencial. Pero vamos a quedarnos con esta frase. Niveles de tensión, ¿ya? Entonces, respecto a las cajas de los empalmes, que fue lo que vimos en el módulo 1, empalme era donde está el medidor de la energía eléctrica, no se dice, de empalme, la ubicación de las cajas de empalmes individuales dentro de los recintos destinados a su montaje, es- es- estas se ubicarán de modo tal que el borde inferior de ninguna de ellas quede a una altura menor a 0,8 metros, ni el borde superior de ninguna de ellas quede a una altura superior a 2,1 metros. Ambas cotas medidas respecto del nivel de piso terminado. Ver dibujo 1. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver el dibujo 1. Ahí tenemos el dibujo 1. Este tipo de configuración se encuentra principalmente en edificios de departamentos o en blocks de departamentos y también en locales comerciales como strip center, donde hay varios locales comerciales. El arquitecto le gusta juntar todos los medidores en un solo lugar y en ese lugar deja una pequeña salita eléctrica, una cabina, una, un pequeño espacio, un nicho, tiene varios nombres ese espacio, donde deja todos los medidores de la energía eléctrica, ya sea de cada local comercial, ya sea de cada departamento o de cada departamento dentro de un bloque de departamento. En el caso de los bloques de departamento, esto generalmente se encuentra al costado del bloque, donde están todos los automáticos y están con puertas y cerrados. En el caso de un edificio de departamento, estos están en un solo lugar, pero por piso. Entonces, en un chaf están todos los del piso 1, en el siguiente chaf están todos los del piso 2 y así. ¿Ya? Esto se llama concentración de empalmes. Lo importante de este dibujo, ¿ya? Y lo que quiero que
que ustedes conozcan, aprendan y sepan aplicar posteriormente, es que el empalme que esté más arriba no puede estar más arriba que 2,01 metros. ¿Ya? Esto medido desde el nivel de piso terminado. ¿Ya? Y el que esté más abajo no puede estar más abajo que 0,8 metros. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ponen por ocupar espacio principalmente, ponen uno más bajo que 0,8 metros, la instalación va a ser, no va a poder ser certificada por un instalador eléctrico y finalmente cuando vayan a revisarle el trabajo que ejecutaron, le van a hacer la observación de que eso hay que moverlo de ahí, hacia el lado o hacia arriba, y en este caso si se ponen más arriba, hacia abajo o hacia el lado también. Entonces, en ese caso van a tener que hacer el dibujo, o sea, van a tener que ejecutar el trabajo dos veces, van a tener que desarmar lo que ya han hecho y volver a hacerlo. Y en este caso, a pesar de quien esté ejecutando esto va a ser eléctrico, pero él está a cargo de ustedes. Entonces, finalmente a quien les va a llegar la responsabilidad es a ustedes. Ustedes van a ser responsables de todas las partidas de una instalación. No sé, cuando vean un eléctrico ejecutando esto o instalando estos dispositivos, ustedes rápidamente toman la wincha a medir y ven si están dentro de los parámetros establecidos para que después no tengan que hacer el trabajo dos veces. ¿Ya? Eso con respecto a las cajas de empalmes. Respecto al acceso a estos sitios donde están los empalmes, dice que el acceso a los espacios de trabajo debe estar asegurado por lo menos por una entrada de ancho mínimo 0,6 y altura mínima de 1,50 metros, salvo que la presencia de equipos de gran volumen dentro de la zona exija mayores dimensiones. Las puertas deberán abrir hacia afuera y estar premunidas de cerraduras que permitan abrir desde el interior sin el uso de llaves o herramientas. ¿Ya? Acá hay varios tópicos importantes que podemos tomar. El primero es que las puertas tienen que abrir hacia afuera, hacia adentro. ¿Ya? Y que no pueden tener una chapa de esas que cuando se cierra la puerta una persona queda encerrada. Tiene que tener una manilla o algún dispositivo que permita el acceso, o sea, que permita la apertura desde el interior, en situación de que nadie pueda quedar encerrado y en caso de que la puerta se cierre accidentalmente, ustedes puedan salir de ahí. Franvic Macedo levantó la mano. Dígame, Franvic. O no sé si es Profesor, o sea que, verdad. hola, profe. Hola. Eh, quería preguntar que lo que nosotros tenemos que ver es solamente que se cumpla eso, las medidas. Justamente, porque, disculpe, ¿su nombre es Franvic? Sí, Fran. Ya. Entonces, se entiende que una vez que ustedes egresen de esta carrera, ya van a ser los encargados de ejecutar cualquier obra, ¿ya? Y ustedes van a tener personal a cargo, entre ellos los eléctricos. Y van a tener que velar porque esa persona ejecute los trabajos de acuerdo a la normativa eléctrica vigente, ¿ya? Si él no la conoce, es importante que ustedes la conozcan, porque finalmente si hay un trabajo mal ejecutado, la responsabilidad va a decir, les va a llegar al encargado, no a la persona que ejecutó el trabajo. Y por lo demás el eléctrico va a hacer su trabajo y va a salir a arrancar. Entonces es importante que mientras ejecute el trabajo, ustedes siempre lo estén fiscalizando y velando por el cumplimiento de esa normativa. Tal vez en este caso, quien ponga la puerta va a ser el carpintero, pero el carpintero también no va a tener ideas de hacia dónde abrir la puerta. Tal vez a él le parece, le va a parecer interesante que la puerta abra hacia adentro, pero ustedes ya con este conocimiento van a saber que esa puerta tiene que abrir hacia afuera, si no, no va a cumplir la normativa. Y cuando vaya el hito o el responsable final de la instalación, el cliente o el propietario, vaya a recibir la instalación, les va a hacer una observación, mira, oye, la puerta esta tiene que abrir hacia afuera y está viendo hacia adentro. Y ahí ustedes se van a ganar un problema, ¿ya? Entonces lo importante es saberlo desde el inicio para poder ejecutar los trabajos de la manera correcta sin tener que hacerlo dos veces, ¿ya? Sigamos. La altura mínima
de montaje de los dispositivos de comando o de accionamiento colocados en un tablero será de 0,6 metros de altura máxima, será de 0,6 y la altura máxima será de 2 metros. Ambas distancias medidas respecto del nivel de piso terminado. O sea, a pesar de que este dispositivo pueda llegar hasta 2 metros 10, el automático que está acá no puede quedar más arriba de 2 metros y este automático no puede quedar más abajo de 60. ¿Ya? Entonces, en el caso de que usted se encuentre con un tablero que sea de esos tableros del tipo armario, del tipo ropero, que es igual a un ropero, ¿ya? Por eso se le llama tablero tipo armario, ustedes no pueden empezar o no pueden permitir que el eléctrico empiece a poner automáticos por ahí abajo, más bajo que 60. Lo hacen por ocupar todo el espacio los eléctricos, pero ustedes deben objetar ese trabajo. Lo mismo si pone dispositivos muy arriba, tampoco. ¿Por qué? Porque están fuera de norma. Y en el momento de que vayan a recibir ese trabajo, les van a hacer la observación. Mira, este tablero no cumple con las especificaciones técnicas. El automático está muy abajo, hay que cambiarlo. Y una vez que un tablero está terminado, modificarlo es prácticamente hacerlo de nuevo. Entonces es importante tener estas cosas claras desde el inicio para que puedan ir controlando el avance de la obra, ¿ya? En todas las partidas. En este caso yo le estoy eh, dando los tips necesarios para que ustedes puedan controlar la partida eléctrica, ¿ya? Vamos. Las canalizaciones que se coloquen en entretechos deberán ejecutarse con conductores en tuberías, ¿ya? No los cables pelados. Deben ser con conductores en tuberías. Conductores son los cables. ¿Ya? Entonces tiene que ser con conductores en tuberías. Si las cajas de derivación quedan en el entretecho, este deberá permitir un tránsito expedito a través de él, de modo tal que el acceso a las cajas de derivación sea fácil y expedito. Su altura en la zona más alta no deberá ser inferior a 1,40 metros. Ya. Entonces, si ustedes están haciendo eh, una casa, por ejemplo, y el eléctrico está tirando tuberías por el entretecho, antes de que ustedes pongan el cielo, si ven que el eléctrico deja las cajas dadas vueltas hacia arriba, de manera que él piensa que van a acceder por el entretecho, ustedes van a tener que reforzar la estructura para que alguien pueda llegar a registrar esas cajas posteriormente. ¿Ya? No, no pueden quedar perdidas, ¿ya? Salvo que las cajas queden vueltas hacia abajo y alguien las pueda inspeccionar posteriormente poniendo una escalera y viéndolas desde el interior de la casa y no a través del entretecho. ¿Ya? Entonces eso es muy importante porque decenas de veces, digo mucha frecuencia, las cajas quedan vueltas hacia arriba, el constructor manda a encielar, pone los perfiles omega, después pone el cielo de volcanita, generalmente de 10 milímetros, y resulta que cuando el eléctrico quiere ir a revisar, pisa el cielo y es poco probable que se caiga, pero sí se tuerce y queda horrible, y si no han entregado toda la casa todavía van a tener que rehacerlo, y ese es un problema muy común también. Entonces es importante tener eso en consideración, ¿ya? La altura libre sobre el punto en que se coloque la caja de derivación en un entretecho no deberá ser inferior a 50 centímetros. Entonces, además, si dejan una caja en el cielo, mirando hacia arriba, o sea, hacia el interior del cielo, van a tener que reforzar la estructura para que alguien pueda llegar ahí a revisarlo, y además tienen que dejar como mínimo sobre la caja un espacio de 50 centímetros. O sea, tienen que elevar el cielo. A veces no hay mucho espacio en ese sector. Entonces, si no se cumple, también van a ser objetados posteriormente por quien vaya a fiscalizar la entrega final, la recepción final de la obra, ¿ya? Y en ese momento, cuando empiezan a hacer observaciones en la recepción final, la verdad que es un problema grave, porque ya se entiende que está terminado. Entonces, ustedes para ir controlando todas estas partidas necesitan saber estas cosas, ¿ya? Y dice que el acceso al entretecho en el que vaya colocada una canalización eléctrica deberá asegurarse mediante una escotilla o puerta de 0,5 metros por 0,5 metros, como mínimo, ¿ya? La altura mínima del techo sobre el punto en el que deberá estar ubicada la escotilla será de 0,8 metros. O sea, recapitulando,
dejó el eléctrico una caja vuelta hacia arriba. Ustedes van a tener que reforzarle el cielo para que pueda llegar a las cajas. Además van a tener que dejar 50 centímetros como mínimo de espacio sobre las cajas para que las puedan revisar. Además de que reforzar toda la estructura para que alguien pueda caminar. Además tienen que dejar una escotilla de 50 por 50 centímetros para que alguien pueda ingresar, como mínimo, puede ser más grande. Y además, donde está la escotilla, la altura del cielo debería ser no inferior a 0,8 metros. O sea, como lo ven, hay varias cosas que se deben cumplir en el caso de que las canalizaciones queden eh, con el requerimiento de ser inspeccionadas a través del entretecho. ¿Ya? Lo mejor es que queden vueltas hacia abajo y sean mucho más fáciles de inspeccionar desde el interior de la casa, del departamento o de la oficina, ¿ya? Para no tener que subir al entretecho. Si necesariamente tienen que subir al entretecho, van a tener que cumplir todas las condiciones que indica acá en estos 3 párrafos, ¿ya? Reforzar el cielo, las alturas correspondientes, la escotilla y la altura en el sector de la escotilla. Escotilla es aquí, escotilla o puerta. A veces le llaman gatera, una gatera para entrar. Ya, acá nos ponemos en el caso de que ustedes estén trabajando en una propiedad que sea de un tamaño importante, grande, un terreno grande, o una oficina que tiene un terreno grande, o una empresa donde hay oficinas dispersas por el terreno. Ya las oficinas, generalmente las empresas productivas tienen espacios más grandes, entonces a veces tienen el medidor en la entrada, en el portón de entrada del medidor, y resulta que construyen las oficinas por ahí al fondo y ustedes los contratan para verificar la correcta ejecución de todo ese proyecto de construcción. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo primero es llevar la energía desde el frente de la propiedad hasta el fondo. Y a veces enterrarle lo más caro. Y a veces hay concreto de por medio. Y las complicaciones que tiene hacer una excavación, que es mucho, mucho trabajo. Entonces, con extremada frecuencia se hace mediante postes. Entonces ustedes ponen 2 o 3 postes y ya pueden avanzar, no sé, 50 metros, ¿ya? Que es mucho menos trabajo que hacer 50 metros de excavación y retape. Entonces, en el caso de que pongan postes, dice que las líneas aéreas desnudas a la intemperie se montarán sobre postes de altura suficiente como para asegurar que la distancia entre el conductor más bajo y el suelo, en su punto y condiciones de flecha máxima, será como mínimo 5 metros. O sea, ustedes ponen un poste, ponen el segundo poste y tiran un cable, y el cable va a ir bajando, 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 hasta que llegue al siguiente poste. ¿Cierto? Por más tirante que lo pongan, igual se va a guatear, como se llama, eso en realidad se llama flecha, igual se va a guatear en el medio. Y esa altura no puede ser inferior a 5 metros. ¿Para qué esto? Para asegurar el tránsito de camiones, de vehículos, de personas, eh, sin tener el riesgo de tocar ese cable, ¿ya? Al cruzar por ahí, sobre todo camiones o vehículos de gran tamaño que lleven algo en la parrilla, ¿ya? O un fierro parado, una tubería, no pasen a llevarlo y tampoco se enganche, se caiga y queden todos sin energía. Entonces, por eso se busca que la altura mínima sea no inferior a 5 metros. Dice, esta condición suele darse en el acceso a parcelas o en alimentadores al interior de industrias, talleres o locales comerciales. También, si los contratan para hacer un proyecto de una casa en alguna parcela, por ahí cerca de la playa, en el campo, siempre la compañía deja el empalme al acceso de la propiedad. Entonces, ustedes tienen que llevarlo hasta donde necesita la energía y generalmente al fondo. Y vayarle al fondo lo más barato y lo más aconsejable es hacerlo a través de postes porque hay un costo económico y de tiempo menor. Entonces, al llevarlo a través de postes, tienen que cumplir esta condición, ¿ya? De que tenga una altura superior a 5 metros. Línea aérea costado de un muro. Las líneas aéreas a la intemperie formada por un conductor aislado sobre aisladores, el conductor inferior a la línea en su punto más bajo deberá tener una altura mínima de 4 metros sobre el nivel del suelo. Esta altura deberá aumentarse en zonas de tránsito de vehículos de carga de modo de permitir el paso libre más alto de estos y podrá disminuirse hasta un mínimo de 3 si la línea se tiende vecina a un muro en toda su extensión, ¿ya? O sea, aquí tiene una condición en la cual pueden estar más bajos que 5 metros, ¿ya? Siempre y cuando la línea sea tendida
vecina a un muro en toda su extensión, no en parte de su extensión, no en el primer metro, ni en los primeros 10 metros, sino que dice que en toda su extensión, de principio a fin. ¿Ya? Y obviamente si hay una parte donde haya un cruce, igual tienen que elevar la altura de ese tendido aéreo. ¿Ya? Entonces dijimos que eran 5 metros, pero puede disminuirse hasta 3 en el caso de que exista un muro al lado de ese tendido aéreo. ¿Ya? La altura de las luminarias. Dice que las luminarias para alumbrado fijo ubicadas sobre calzadas, ¿ya? Usted entiendo que estuvieron viendo algún proyecto de poner iluminación afuera de NAC 1. Entonces, en ese caso, dice que calzadas de circulación se montarán a una altura no inferior a 4 metros. O sea, tienen que estar bastante altas. Podrán instalarse a alturas inferiores, pero en ningún caso dentro de la zona peligrosa, siempre que se traten de equipos cerrados y con pantalla, de modo que en caso de falla, ninguna chispa o partícula caliente pueda alcanzar una zona peligrosa. O sea, tienen que estar a 4 metros de altura, ¿ya? Y además tienen que tener tapa, ¿ya? No pueden ser de esos focos donde queda expuesto el tubo fluorescente, la ampolleta u otro tipo de dispositivo que tenga para alumbrar o emitir luz eléctrica, ¿ya? Entonces tiene que ser un equipo cerrado, sellado, con pantalla, ¿ya? La pantalla se llama la tapa, el vidrio, esa es la pantalla, ¿ya? Altura de enchufes e interruptores. Los interruptores de comando de los centros se instalarán de modo tal que pueda apreciarse a simple vista su efecto. O sea, si ustedes van a encender alguna lámpara con un interruptor, la, la luz que enciendan con ese interruptor tienen que verla, ¿ya? No puede ser que estén manipulando el interruptor y preguntándose, oye, ¿cuál será la luz que enciende este interruptor? ¿Ah? Eh, Se busca que un proyecto eléctrico debidamente bien ejecutado tenga esas consideraciones, ¿ya? Y usted al momento de ver a alguna persona que está instalando, no sé, el interruptor para la luz de la cocina, ese interruptor sea instalado de modo tal que la persona vea cuando prende la luz de la cocina y también cuando la apaga, porque si no, con muy poca certeza va a saber si tiene la luz encendida o apagada. ¿Ya? Entonces dice, se exceptuarán, se exceptuarán las luces de vigilancia, de alumbrado de jardines o similares. ¿Ya? Porque se entiende que las luces de vigilancia también pueden estar demasiado lejos y haya muros entre medio, paredes, panderetas, rejas, árboles, que pueda causar que uno no vea a simple vista el efecto de esa luz. Si yo prendo la luz en una parcela, prendo la luz de la entrada, tal vez no la vea desde mi casa. Entonces ahí hay algunas condiciones en las cuales se puede exceptuar esa condición. Luces de vigilancia, alumbrado de jardines o similares. ¿Ya? Los interruptores deberán instalarse en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre los 0,8 y los 1,4 metros, medida desde el punto más bajo sobre el nivel de piso terminado. ¿Ya? O sea, de partida los interruptores tienen que ser accesibles, y aquí no dice tan solo accesibles, sino que fácilmente accesibles. O sea, no a la vuelta de un muro que tengan que contorsionarse para poder encender, y tampoco tienen que estar ni muy arriba ni muy abajo. Aquí dice, entre 0,8 y 1,4 metros. Nada más. ¿Ya? Ahí nomás tienen que estar los interruptores. Bien definida la altura. Si ustedes ven un eléctrico que está instalando interruptores a la altura de la rodilla, los van a objetar posteriormente, entonces ustedes de inmediato les citan este párrafo que dice que los interruptores tienen que estar instalados en la altura comprendida entre 0,8 y 1,4 metros. ¿Ya? Por otro lado, los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre los 0,2 y 8 metros. ¿Ven cómo ven? Esta es la altura entre la cual no puede estar un enchufe más arriba ni un interruptor más abajo, los 0,8 metros u 80 centímetros. ¿Ya? Entonces, no se pueden instalar enchufes más abajo que 0,20 centímetros por condiciones de seguridad y porque pueden fácilmente ser mojados en caso de inundación, que se rente una tubería. No es aconsejable que estén tan abajo y además de no ser aconsejable, la normativa eléctrica chilena lo indica así, que tienen que ser como mínimo 20 centímetros del suelo. ¿Ya? Como mínimo. Pueden ponerlos más arriba, pero nunca más arriba que 0,8. ¿Ya?
salvo que, aquí dice, se aceptarán alturas superiores a la prescrita en recintos o montajes especiales. ¿Cuál sería algún montaje especial? Por ejemplo, la campana de la cocina. ¿Ya? Ahí generalmente los enchufes se colocan a 1,80 m y después va la campana encima y lo tapa. ¿Ya? Pero eso es un montaje especial. Se entiende que ese enchufe tiene un destino ya conocido y en el proyecto eléctrico lo indica claramente por qué está a esa altura y para qué va a ser utilizado. ¿Ya? Lo mismo si vamos a enchufar una lámpara de emergencia en caso de que se corte la energía, está por ahí arriba a los 2 metros, la lámpara al lado y enchufada en ese enchufe que está a 2 metros. Pero ese enchufe debe indicarse en el proyecto eléctrico y en el plano eléctrico por qué está ahí, y ustedes también en sus planos de elevaciones deben ver ese enchufe y qué está haciendo ahí, ¿ya? Para que no tengan inconvenientes de manera posterior. Entonces, si ustedes en una casa ven que el eléctrico está instalando todos los enchufes a 1 metro, ustedes le dicen, oye, eso está incorrecto. Por favor, corrige la altura de los interruptores y de los enchufes para que no tengamos problemas posteriores y tengamos que volver a hacer el trabajo por segunda vez. ¿Ya? Algo sumamente importante y que ustedes conozcan para saber cuando el eléctrico esté ejecutando de buena manera los trabajos o cuando esté cometiendo algún error, también saberlo. Dice, no se permitirá la instalación de tableros en dormitorios, baños, cocinas o lavaderos. ¿Ya? Eso está clarísimo. O sea, el tablero eléctrico donde están los dispositivos de protección no puede ir en el baño. De partida. O sea, eso es casi un crimen. Tampoco tiene que ir en la cocina. Tampoco en el lavadero ni en los dormitorios. ¿Ya? Entonces quedan pocos lugares donde lo podemos poner. Generalmente está en el living. ¿Ya? Y eso es lo más aconsejable. Lo ponemos en el living y nos olvidamos de los problemas. Entonces, cuando ustedes estén ahí trabajando y eléctrico y lo vean que está poniendo su tablero en un dormitorio, ustedes le dicen, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Si no puede ir en el dormitorio. ¿Ya? Y además dice, en una sala de baño existe un área que se denominará zona de seguridad, la cual se muestra a continuación. Y en esa zona de seguridad no pueden ir cables, no pueden ir enchufes, no pueden pasar ductos, nada, absolutamente nada. Entonces, si miramos una vista en planta, aquí tenemos un receptáculo y aquí tenemos una tina, ¿cierto? Entonces miramos desde arriba y medimos 60 centímetros, 60 centímetros. Aquí en esta pared no pueden ir interruptores ni enchufes, aquí no pueden ir ni interruptores ni enchufes. Y en toda la parte superior no pueden ir luces, no pueden ir enchufes tampoco, interruptores, extractores de aire, nada. En esta zona no puede ir nada. Entonces, en este cuadrado mágico, cubo mágico, no puede ir nada. Tampoco pueden pasar tuberías por acá. Nada, nada de nada. En el caso de la tina, es lo mismo. Tomamos una vista en planta, medimos 60, 60 y en esta zona no puede ir nada de nada. Ni luces, aquí tampoco. Luces, interruptores acá en estas paredes, enchufes, nada. Y sobre esto tampoco. Ni lámparas, ni apliqué, ni sensores, ni extractores de aire, nada. Ni tampoco atravesar tuberías por aquí. Ninguna tubería debe atravesar por este sector. Ni tampoco hacia allá, ni en ninguna dirección. Salvo que vaya más de 60. A 65 ningún problema. ¿Ya? Pero 60 es una zona de exclusión, ¿ya? De seguridad que se llama según la normativa eléctrica, donde no debería haber nada. Si ustedes ven que el eléctrico está dejando una tubería que va para otro lado, no puede pasar por acá tampoco, tiene que darse la vuelta y seguir por otra dirección. ¿Ya? Dentro de este curso veremos instalaciones eléctricas del tipo domiciliaria e industrial en baja tensión. Entonces vamos a revisar ahora los distintos niveles de voltaje para saber a qué le llamamos baja tensión y a qué le llamamos media tensión y alta tensión, ya para saber. Pues nosotros solamente vamos a ver en baja tensión. ¿Qué significa baja tensión? De acuerdo a lo establecido en el reglamento de instalaciones eléctricas de corriente fuerte, se consideran en este grupo los sistemas o instalaciones con tensiones superiores a 100 volts y con un máximo de 1000 volts. ¿Ya? Eso es baja tensión. Entre 100 y 1000. ¿Ya? Bajo los 100 son corrientes débiles. Y sobre los 1000, media tensión.
es la electricidad. Para entrar ya un poco más en detalle, vamos de a poquito entrando en detalle acerca de temas cada vez más eléctricos y después al final de este curso nos vamos a ir a ver a temas de gas. Entonces la electricidad es un término genérico principalmente que se ocupa para determinar cualquier fenómeno en el cual esté involucrada una carga eléctrica. ¿Ya? La electricidad es un término genérico solamente. Vamos a ver qué dice como definición. La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia de flujo de cargas eléctricas que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como rayos, electricidad estática, la inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. ¿Ya? O sea, en resumen, se llama electricidad a todo fenómeno en el cual esté involucrada una carga eléctrica. ¿Ya? Eso es electricidad. Cuando preguntan qué es electricidad, fenómeno donde esté involucrada una carga eléctrica. ¿Ya? No tienen una definición más específica que esa. La electricidad no es enchufe, no es cable, no es darme la corriente, no es luz, nada. La electricidad es un fenómeno donde está involucrada una carga eléctrica. La configuración de una red eléctrica. Desde que se genera aquí, en la central generadora, puede ser una hidroeléctrica, una termoeléctrica, una mareomotriz o de otro tipo, fotovoltaica, hay nuclear, hay tantos tipos de generación que no vamos a nosotros a entrar en detalle de cuál es la configuración de esta central generadora. Pero sí, podemos decir que de la central generadora sale un nivel de voltaje de entre 3 y 36 kilovolts, ¿ya? Kilo, entiendo que ustedes ya saben lo que es kilo, lo tienen que haber visto en alguna asignatura de matemática o similar. Kilo significa multiplicado por 1000, entonces si es 3 kilovolts son 3000 volts. Entre 3 y 36 kilovolts, entre 3 y 36.000 volts, de 3000 y 36.000 volts. ¿Ya? Eso sería kilo. Entonces, de la estación generadora va a una estación elevadora que eleva hasta casi los 380.000 volts o 380 kilovolts. Se transporta. Generalmente estas torres están en la cordillera. Se transporta. Llega a una subestación de transformación. La baja a media tensión entre 25 y 132.000 volts. La reparte y ya estas torres se ven más en la ciudad. Después llega a una estación de transformación y ya a los postes que vemos más comúnmente en las calles. ¿Ya? Y aquí los postes vienen en media tensión también, entre niveles de 3.000 y 30.000 volts. ¿Ya? Y de ahí llegan a través de otro transformador a los clientes industriales, a través de energías trifásicas, y si no, a través de otro transformador, y ahí llega finalmente a sus casas. Ya aquí va entre 3 y 30.000 kilovolts, o sea, entre 3 y 30 kilovolts, y baja de nuevo en este centro de transformación, que es un transformador, y la baja de nuevo a 220 volts. Y ahí recién llega a su casa. Entonces tiene un recorrido amplio la energía antes de llegar a su casa o a la propiedad en la cual ustedes finalmente vayan a ejecutar una construcción. ¿Ya? Dice, como se aprecia en la imagen anterior, la electricidad, una vez generada, su nivel es elevado para un mejor transporte y luego nuevamente disminuido para la distribución. Y antes de llegar a sus domicilios, es nuevamente disminuido al valor que utilizamos, 220 volts o 380 volts en el caso de las redes trifásicas. Ya, en el caso de las redes trifásicas, son tres líneas de 220 volts, ¿ya? Para formar los 380. Hay una transformación vectorial ahí, pero que no creo que valga la pena involucrarse en este momento. No está dentro del alcance de este curso. Pero las redes de 380 volts, en realidad son tres redes de 220 volts. Como lo vemos aquí en esta imagen, si vuelvo atrás, aquí del transformador salen cuatro cables: fase, fase, fase y neutro. Entonces estas fases son 220, 220, 220 y 0. Y entre 0 y 220 salen los 220 para su casa. Y cuando le mandan energía trifásica, toman estas otras dos fases y le mandan energía trifásica. Y entre fase y fase hay 380 volts. Pero de cada fase con el neutro, siempre hay 220 volts. Por lo tanto, ustedes le mandan tres fases de 220 más un neutro. Y ahí formamos la energía trifásica. Y más adelante vamos a ahondar más en ese asunto. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Y aquí tenemos una vista en planta, que
espero que ustedes conozcan muy bien. No sé si pueden poner un dedito para arriba para saber si conocen lo que es una vista en planta. Ya. Una vista en planta es mirar desde la parte superior una edificación, ¿cierto? Entonces la miramos de la parte superior, con una flecha dibujamos el acceso, y aquí tenemos un baño, otro baño, comedor, cocina, living, dormitorio, dormitorio. ¿Ya? Esto es una casa muy, muy sencilla. Entonces, si nosotros tuviéramos que ubicar nuestro tablero eléctrico, o el eléctrico nos preguntara dónde ubicarlo, nosotros lo podríamos poner en esta zona, o en esta zona. En ningún caso aquí, ya dijimos que en baños no se podía. Dijimos que en baños no se podía, que no se podía aquí en dormitorios, y tampoco se podía acá en la cocina. Entonces, los sectores que nos quedarían serían este sector del living, estos pasillos, o acá este hall de acceso. ¿Ya? Y lo más común es que se ponga aquí en el acceso, no acá al fondo de la casa. Pero también podría ser, si algún proyectista eléctrico en conjunto con el constructor determina que acá al final escondido sería la mejor zona, lo pueden poner ahí. Pero lo más común es que esté acá al acceso, fuera de recintos húmedos, mojados como los baños, acá también la zona del lavadero o los dormitorios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un esquema unilineal, ya de un esquema unilineal de una instalación eléctrica. Este cuadrado simboliza el tablero, estos círculos achurados al interior, pintados, solid, como en AutoCAD, solid, simboliza una caja de derivación. Esto simboliza los enchufes, enchufe, enchufe. Este círculo con una X simboliza una lámpara. Y este círculo con una L significa un interruptor de un efecto, o sea, un interruptor con una cosita para encender una sola luz, que es la que vemos en esta habitación. Ahora, si esta es una habitación, este es el tablero, las cajas de derivación, los canalizados, interruptor, lámpara, enchufe, enchufe, ¿logran apreciar alguna irregularidad en esto? Pueden abrir su micrófono para mencionar si ve alguna irregularidad en este pequeño planito. Bueno, lo primero que les acabo de mencionar es que los tableros no pueden ir al interior de un dormitorio, entonces aquí este tablero debería ser desplazado a la parte exterior. ¿Ya? Si ustedes ven esto en un plano que les presenta algún eléctrico, le hacen de inmediato la observación antes de que lo instalen. No puede estar dentro de la habitación. El esquema del tablero, ya, pero esto es mayormente solamente para conocimiento general, y que sepan qué es lo que va a instalar su eléctrico, el cual tengan destinado para ejecutar este trabajo. Entonces llega la cometida de Chilectra o de Enel, de la compañía, y esto simboliza un automático. Hay una barra de distribución, va a un automático, automático, esto va a circuitos de enchufes y esto a circuitos de iluminación. Los circuitos de enchufes siempre tienen que contar con este dispositivo que se llama protector diferencial. ¿Ya? Siempre, no a veces, siempre. Los circuitos, si hay enchufes involucrados, tiene que tener un diferencial. Si no hay diferencial, entonces está mal. No puede, no van a poder certificar esa instalación porque no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Las condiciones mínimas de seguridad indican que tiene que llevar un diferencial. ¿Ya? Entonces, diferencia entre esquemas. En un esquema unilineal, Lady García levantó la mano. Dígame, Profe, dígame. quería preguntar hasta qué era su clase porque tenemos otra clase ahora, Ah, ¿a qué hora tienen clase? a las 11. Puta, ya déjeme terminar rápido y, Ya. y lo vemos, ¿ya? Lo libero de inmediato. Estamos justo
justo casi para terminar. Dice, un esquema lineal es una línea que representa un canalizado y un esquema multilineal, cada línea representa un conductor o un cable e indica específicamente dónde van conectados. ¿Ya? Y ahora era justo la última, así que estamos cronometrados. Consulta acerca de las alturas o de la zona de seguridad. Como estamos apurados en el tiempo, les voy a indicar yo que acerca de las alturas las vimos en las láminas anteriores, acerca de los enchufes, interruptores. Los enchufes iban entre 0,2 y 80 centímetros y los interruptores entre 80 centímetros y 1,40 m, salvo algunas excepciones. ¿Ya? Y acerca de la zona de seguridad, dijimos que eran 60 centímetros alrededor de cualquier shower door, receptáculo o tina. Y sobre, si hacemos una elevación en el eje Y, no debería haber nada, ningún canalizado pasando sobre eso tampoco. ¿Ya? En fin, importante decirles antes de que termine la clase que hay una actividad ahora en el módulo 2 que debe ser entregada antes del domingo, ¿ya? En el aula virtual. Importante que la realicen y la envíen porque el aula virtual se cierra el domingo, ¿ya? Entonces, para que no queden con ese dispositivo atrasado. En el aula virtual indica el detalle de la tarea y cómo lo deben ejecutar, ¿ya? Eso, estimado. No sé si hay alguna otra duda o consulta, pueden encender su micrófono e indicarme, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta. Díganme. Que yo no entré desde que empezó la clase, quería preguntarle si empezó a grabar todo para verlo Sí. en el... Ya. Sí, pero es importante que asistan a las clases de todas maneras porque hay actividades que se generan y que es importante que puedan revisar. Ya, pero de todas maneras van a quedar las clases grabadas, ¿ya? Ya, estimado, siendo las 11 entonces para dejarlos libres de su... y puedan asistir a su otra clase, los dejo. Llegamos hasta acá. Chau, chau.